Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión, invitaron a Jesús a un banquete. Y al observar cómo elegían los invitados los primeros puestos, les propuso una parábola. Y dice Jesús: cuando seas invitado por alguien a una boda, no te coloques en el primer puesto. No sea que hayas sido invitado por aquel otro más distinguido que tú, y el que os invitó a ti y a él te diga: cede el sitio a este, y entonces tengas que ir lleno de vergüenza a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando seas invitado, ve a sentarte en el último lugar, para que cuando venga quien te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Esto será para ti un honor ante todos los comensales, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Algunos de los que escucharon a Jesús en varias ocasiones dijeron: este no habla como los fariseos o como los doctores de la ley. Este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué Jesús habla como quien tiene autoridad? Pues porque Jesús es auténtico. Jesús es auténtico. ¿Y qué significa que Jesús es auténtico o qué quiero decir? Jesús es auténtico porque lo que dice es lo que Él es. Y en esta parábola, en esta lección de humildad, el protagonista es Cristo. Es Jesús el que viene a colocarse en el último lugar. Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que viene, tú Jesús, que vienes para estar entre nosotros, para estar con nosotros. Eres el primero y sin embargo vienes como el último. Y esto lo vemos a lo largo de la vida del Señor. En Belén, Jesús quiere nacer nace en la calle, nace en un establo. Recuerdo que en una ocasión iba por la calle y pasé junto a un mendigo. Y cuando estaba muy cerca de él, me pidió limosna. Yo, encogiéndome de hombros, me metí las manos en los bolsillos, di la vuelta a los bolsillos y le dije: no llevo nada, solamente llevo las llaves. Y efectivamente, era lo único que llevaba, y saqué las llaves. Él, mirándome a los ojos, me dijo: yo no tengo llaves. No pude ayudarle y seguía andando, pero se me quedó grabado ese yo no tengo llaves. Si alguien te dice eso, significa que no tiene casa, que no tiene un lugar donde guardar sus cosas, porque entre otras cosas no tiene nada. Jesús nace en la calle. La Virgen y San José no tienen llaves de ningún lugar. Él es el primero y sin embargo viene como el último. Cuando llegan los magos buscando al rey de los judíos, cuando le encuentran, entienden que hay otro modo de reinar que no es en un palacio y que no es dominando. Pasan los años y llega llega la vida pública de Jesús. Jesús elige a los apóstoles, los va llamando uno a uno y van recorriendo Galilea. En esos recorridos largos, a veces largos de muchos kilómetros, se van hablando muchas cosas. Y en alguna ocasión los apóstoles van discutiendo acerca de quién es el primero entre ellos. Es decir, quién es el más importante, quién es el que más quiere a Jesús o quién es el que está más cerca de él. Bueno, discutiendo sobre cuál de ellos es el primero. Y en una de esas ocasiones, Jesús les dice: quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y quien quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Si quieres ser grande, si quieres ser el primero, sirve a los demás. Es lo que nos dice Jesús. Y además es lo que Él hace, porque es auténtico. Y sigue diciendo: del mismo modo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos.
Este es Jesús. Jesús no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Él que es el primero y se pone como el último. Como se pone en el último lugar. Llega el momento de la pasión y en la última cena Jesús se pone a lavar los pies a los apóstoles. Esto es algo que hacía en la categoría de esclavos, el de categoría más baja entre los esclavos era el que hacía esta función, lavar los pies a los demás. Pues Jesús se pone a hacer eso. Y cuando termina de hacerlo, les dice: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Es decir, fíjate si es importante este tema, que Jesús ya no les dice, oye, tenéis que servir a los demás, tenéis que, con vuestros iguales, poneros como en el último sitio, para servir a los demás. No solamente se lo dice, sino que hace este gesto de lavarles los pies para que les quede muy grabado, para que no lo olviden. Luego llega el momento de la pasión y Jesús en la cruz es Jesús humillado, Jesús deformado por los golpes, maltratado. Jesús se presenta feo, fracasado. Y los que pasan por debajo de la cruz le insultan y le dicen, si eres el Mesías, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y le llaman tonto por no hacerlo. Jesús es el primero y viene como el último. Y la redención se lleva a cabo desde la humildad. Pasa el tiempo, Jesús sube al cielo, pero se queda con nosotros, se queda en la Eucaristía. San José María, en una ocasión, hablando de la humildad de Dios, dice: humildad de Jesús en Belén, humildad de Jesús en la cruz, pero más, mucho más, la humildad de Jesús en la Eucaristía. En la Eucaristía donde ya Jesús se pone a nuestro servicio. Jesús obedece a las palabras del sacerdote en la consagración, pero también cuando tú recibes a Jesús en la comunión, te obedece a ti y te lo llevas. Y le puedes tratar bien o tratarle mal. Y él a la vez viene a ti para darte su vida, para darse del todo, para entregar, para ponerse a tu servicio. No ha venido a ser servido, sino a servir, a dar la vida, a darnos su vida. La salvación, la redención, se lleva a cabo desde la humildad. Y tú y yo, que queremos parecernos a Jesús, queremos parecernos a ti, también tenemos que aprender de Jesús todo esto. Tenemos que aprender de Jesús a no querer ser los primeros, a no buscar simplemente, buscar siempre que me envíen likes, ¿no? Que me tengan en cuenta, que me alaben por las cosas buenas que he hecho. Nos gusta figurar. Jesús lo que hace es desaparecer. A nosotros lo que nos gusta es figurar, estar presentes, estar los primeros, ocupar el primer puesto. Y cuando uno es humilde, está colaborando con la redención de Cristo. La redención se lleva a cabo desde la humildad. Dios lleva a cabo la redención desde el silencio, desde el servicio. Y yo, Señor, te quiero acompañar de cerca. Y no vale pensar que el que es humilde es un pringao. No. El que es humilde no es ningún pringao. Los que no fueron humildes, como, en tiempos del Señor, Herodes, o muchos personajes a lo largo de la historia que no han sido humildes, que han buscado dominar y que al final han hecho mucho daño
y han hecho sufrir a mucha gente. No han traído la salvación, sino todo lo contrario, el dolor. Yo, Señor, quiero acompañarte, acompañarte en la redención. Y quiero, pues ponerme al servicio de los demás. Quizá podemos empezar por ponerte al servicio de los demás en tu casa, con tu familia, a servir, a ayudar. No tengas miedo. Se lo pedimos a la Virgen, a nuestra Madre. Ella, que también en la Anunciación dice, he aquí la esclava del Señor. Fíjate, ella es la criatura más perfecta y se pone también en el último lugar. Madre mía, ayúdame a servir a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.